Muy buenos días al pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga y tengan todos un maravilloso, feliz sábado. Doy gracias al grupo, ¿cómo se llaman? Hasidim, por tan hermoso especial. Yo creo que los que hemos venido este santo sábado a la casa de Dios, queremos exclamar ese pedido, ese ruego: purifícame, Señor. Inclinemos el rostro. Padre nuestro, recibe este clamor de tu pueblo. Purifícanos en Cristo Jesús. Límpianos de nuestros pecados y transfórmanos para tu honra y tu gloria. Recibe este culto, porque solo tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. Que este mensaje despierte nuestras almas, nos dé un futuro real y levante nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén. A través del tiempo, la ciencia del hombre ha querido desafiar los designios de Dios. Y a través de la historia hemos podido ver, y por qué no decirlo, hemos podido incluso contemplar con los años, que el hombre sin Dios pretende descubrir lugares en otras galaxias. Envía naves espaciales con el propósito de más tarde mandar seres humanos a lugares que ni nos imaginamos. Quiere conquistar galaxias cuando en realidad no ha podido conquistarse a sí mismo y dominarse a sí mismo. Porque un hombre, un ser humano sin Dios, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nuestra vida en este mundo es una lucha, es un desafío, pero al mismo tiempo es una marcha. Dios no nos ha mandado a estancarnos, a esperarlo cuando Él volverá. Tenemos que marchar, tenemos que ir hacia adelante. Una lucha por lograr la perfección moral. Si nosotros contemplamos alrededor, ahora todo se habla de globalización. Pero globalmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la moral? ¿Qué ha pasado con la moral? Se ha perdido. Esa es la realidad de nuestro mundo. Porque la norma de la moral no está a la altura simplemente de la moralidad de la sociedad en la que nos movemos. La norma de la moral y el máximo ejemplo de la moral es que los seres humanos volvamos a recobrar el carácter de Cristo Jesús. Esa es la norma, mis hermanos. Que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Pero para esto necesitamos las armas. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, nos habla
de armas espirituales, porque la lucha es espiritual. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículos del 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las armaduras del diablo. O quiere decir, la lucha no es entre nosotros. Muchas veces nos enfocamos en un hermano, en una hermana, y me cae mal. No la puedo ver. Pero mi hermano, ese no es el espíritu natural solamente. Es Satanás obrando por medio de nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice bien claro, nos dice la palabra de Dios, estad firme contra las artimañas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, no es con tu vecino, no es con tu hermano, no es con tu hermana, no es con los parientes, no. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. ¿Y quién es el que mora ahí moviéndose de esa manera? Satanás. Y ahí es donde vienen los pleitos, las riñas, la muerte, el dolor, la miseria. Por tanto, vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántas veces al día tomamos las armas del Espíritu para vencer los dardos del enemigo? A veces en el hogar, a veces en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en las diferentes partes donde nos movemos. ¿No se dan cuenta que a veces estamos tranquilos en el trabajo? Llegamos con alguien y le hablamos amablemente y cuando menos lo esperamos nos dan un repostón sin qué ni para qué. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Qué bueno que a ustedes no les pasa. Sin qué ni para qué, sin que tú ni te lo esperes. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere destruir nuestro carácter. Tomar las armaduras del Señor. Y aquí dice, orando en el Espíritu. O quiere decir, no todo el tiempo vas a poder estar arrodillado. No todo el tiempo vas a poder estar sentado. Pero sí, en nuestra mente podemos decir, Señor, ayúdame en mi carácter. Transfórmame, purifícame. Dame paciencia, Señor, que no la tengo. Ayúdame, por favor. Los hijos de Dios tenemos que estar conectados con el cielo, porque esa es la fórmula que Cristo usó para poder vencer en la tierra. Mis hermanos, el Señor nos ha marcado un destino. Y ese destino es el paraíso restaurado. Ese destino es la patria celestial. Hemos sido llamados para ser vencedores y no vencidos. Si tú y yo somos parte del pueblo de Dios,
Y nuestro líder máximo es Cristo Jesús. Cristo no conoce la derrota. No digamos no puedo, mejor digamos no quiero. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Cristo no conoce la derrota. Tenemos un llamado muy importante de parte de Dios. Y leamos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal ¿con qué? Con el bien. Cuando haya un pleito, no te metas en el pleito. Evítalo. Recuerdo una experiencia una vez, habían unas personas celebrando un cumpleaños en un parque. Esto es real, no es inventado, es real. Y lo vi. Y estaban todos celebrando. Cuando de repente un hombre iba siguiendo a otro hombre. Y se armó una discusión. Porque la persona esta que iba siguiendo a la otra le quería robar. Entonces la otra le dijo, ahí en mi carro tengo el dinero que quieres. Pero cuando llegaron al carro, ¿saben qué fue lo que sacó? Un machete. Y se armó, mi hermano. Y ya no era un hombre contra otro hombre. Era una colonia contra otra colonia después. Y por último, y yo viendo todo lo que estaba pasando. Y la persona a quien le querían robar era parte del grupo de nosotros. Imagínense. Cuando yo vi lo que estaba pasando, quise comenzar a desapartar. Pero cuando ya comencé a ver cuchillos, pistolas, ya era otra cosa. Dice, aquí no le entro, porque yo no ando nada, las puras manos. Mis hermanos, cuando miremos que la cosa se enciende, seamos los pacificadores. Pero si no podemos separar, ¿qué hay que hacer? Apartémonos. Vence con el bien el mal. Hermanos, muchos acá están casados y yo también lo estoy. ¿Y saben por qué se hacen más grandes los problemas en la familia, en el hogar? ¿Sabe por qué es? Porque no queremos agarrar el consejo bíblico. Vence con el bien el mal. Si el esposo grita, ¿qué hace la esposa? Grita más alto y entonces viene el otro y le da más volumen todavía. Y a veces terminan no solo gritando el papá y la mamá, hasta los hijos. ¿Por qué? Vence con el bien el mal. Ese es el consejo bíblico. Y en las iglesias pasa lo mismo. Tenemos juntas y a veces gritamos. No crea que no. No hay que ser hipócrita. Esa es la verdad. A veces gritamos y nos molestamos. Pero siempre hay alguien que trata de calmar la tormenta. Y eso cuenta porque podemos seguir adelante por la gracia de Dios. No seamos parte del alboroto, seamos parte de la calma. Y la palabra de Dios dice que venzamos lo malo con lo bueno. Y ya leímos en la lectura bíblica que tuvimos en Efesios, en 1 San Juan. En 1 San Juan capítulo 5, versículo 4. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Con qué se vence al mundo? Nuestra fe. Y dice el 5,
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si queremos ser vencedores, tenemos que aferrarnos del Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer en el mundo? Mis hermanos, vamos a ir a Primera de San Juan, capítulo 2. Primera de San Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de San Juan 2, del 15 al 17. ¿No améis a quién? Aquí yo he oído, y es bueno tener programas para despertarnos y hacernos ver la realidad. ¿Te puedes poner esto o no te lo puedes poner? Te puedes quitar, y ahí estamos en que sí y en que no. Mis hermanos, la verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, lo que es mundano. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Otro día traigo un mensaje de cuál es lo más mundano. ¿Ok? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? En él. Y cuando dice amar al mundo es cuando nuestro corazón está más en las cosas terrenales que las cosas celestiales, que las cosas eternas. Puede ser una buena casa, una linda casa, pero yo amo esa casa más que a Dios. Cuidado. No es que sea pecado que tengas una linda casa, pero cuidado si esa casa te aparta de Dios. Cuidado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nos da una tremenda lista, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos, ¿qué va a pasar? Con mi orgullo y mi vanidad, se van a acabar. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Permanece para siempre. Amén. Dios tiene maravillosos planes para nosotros. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de levantarnos y poner nuestras ansiedades, nuestros defectos y virtudes a los pies de Cristo Jesús. Aún las virtudes. ¿Por qué digo los defectos y virtudes? Y algunos dirán, los defectos está bien, las virtudes, ¿por qué? Porque esas virtudes nos pueden levantar el orgullo y olvidarnos que el único que merece la honra es Cristo Jesús. Lo bueno tuyo y lo bueno mío, por poquito que sea o por mucho, viene de Dios, no de los hombres, mis hermanos. En nosotros no hay nada bueno. Lo bueno solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Si ponemos todo a los pies de Cristo, entonces podremos triunfar. Porque hemos sido llamados para ser triunfadores en Jesús. Y entonces se cumplirán las maravillosas promesas. Y yo quiero darles esta mañana unos chequecitos en blanco. ¿A quién no le gustaría que le dieran un cheque en blanco? ¿Ah? Aquí está este cheque en blanco. No, pero que le digan, pon la cantidad que quieras. ¿Ah? Ahí sí, ¿verdad? Le dan un cheque en blanco y le digan, pon lo que tú quieras. O compra lo que quieras. No hay problema, ya todo está pagado. Y hay unas promesas en la palabra de Dios que a mí me encanta llamarle los cheques en blanco de Dios. Porque Él ya pagó. Ahora depende de nosotros si queremos. Y fíjese la palabra de Dios tan maravillosa que es en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis le han dado una pintura a veces de un libro que a veces suena hasta macabro, con unas figuras de dragones y de alas es un libro maravilloso que nadie le tiene que tener miedo al estudiarlo si es inspirado por el Espíritu Santo.
Porque el centro del Apocalipsis, del libro de revelaciones que también le llaman, es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos promete en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer varios versículos. Si usted quiere, márquelos. Apocalipsis 2:7, ¿qué nos dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le dará a comer ¿de qué? Del árbol de la vida que está, ¿a dónde? En el paraíso de Dios. O quiere decir, Dios nos está llamando para ir más allá del sol, mis hermanos. Pero hay una condición, ¿al que qué? Al que venciere. Y yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y hay otro cheque en blanco. El versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Todos podremos sufrir la primera muerte, pero no la segunda muerte. No trabajemos para sufrir la segunda muerte, porque la segunda muerte también se le llama la muerte eterna. O quiere decir, después de eso no hay esperanzas de nada. ¿Saben qué es lo que va a pasar después de eso? Cuando los impíos impenitentes que nunca se arrepintieron se levanten aliados con Satanás para atacar la santa ciudad de Dios. Dice, cuando ellos quieran atacar, descenderá fuego y azufre del cielo y los consumirá. Y se acabó la historia, para siempre. Porque el pecado no se levantará dos veces. Y mis hermanos, el Señor nos llama a ser vencedores para que vivamos eternamente para la honra y la gloria de Dios. También la palabra de Dios nos dice en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido y una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Cuál será? Yo no sé. Ni los grandes teólogos le pueden decir cuál es, porque eso es de Dios. Pero dice, tendremos un nombre nuevo, como ciudadanos del reino de Dios. Y dice que conocerá solo el que lo recibe. Entonces nos vamos a tener que hablar todos. ¿Y cómo te llamas? Nos vamos a tener que volver a conocer, mis hermanos. Porque dice que nosotros ya no vamos a tener recuerdo de lo que pasó aquí en la tierra. Yo ya no me voy a acordar que Pablo se llamaba Pablo. La hermana Zulema ya no se va a acordar cómo se llamaba la hermana Rosita, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Volver a presentarnos. ¿Cómo es tu nombre? Tal, y tú, tal, ¿verdad? Pero el Señor dice, quiero darles un nombre nuevo en el reino de los cielos. Y también la palabra de Dios nos dice del 26 al 28, en el mismo capítulo 2. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin. No es asunto de conocer el Evangelio, vivir un tiempo en el Evangelio y después vivir como me da la gana. Dice la palabra de Dios, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Recuerde que la palabra de Dios dice también, y serán princesas y príncipes. Y dice, las regirá con varas de hierro y serán quebradas como vasos de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Nos ama Dios? La palabra de Dios también nos habla en el Apocalipsis capítulo 3 y nos dice lo siguiente, el versículo 5. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. ¿Al que qué? Al que venciere. ¿Por qué nos doblamos tan fácil? Viene una prueba y ya queremos renunciar a la lucha. La clave es al que qué, al que venciere, al que triunfe, al que permanezca, al que sea fiel, al que tenga fe suficiente para vencer las artimañas del enemigo. El versículo 12, al que venza le haré columna en el santuario de mi Dios. Y no está hablando del santuario terrenal, está hablando del santuario celestial. Y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios y mi nuevo nombre. Y nos vuelve a decir la palabra de Dios en el versículo 21. Al que venza le daré que se sienta conmigo en mi trono. ¿Cuántos queremos estar al lado del Señor? Fíjense lo que dice. Imagínense qué privilegio nos quiere dar Dios. ¿Es cualquiera el que se siente en un trono? No, es una persona importante. Y dice qué oportunidad nos quiere dar Cristo Jesús. Dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado como mi Padre en su trono. El privilegio que Dios Padre le dio a Cristo Hijo, Él nos lo quiere dar a nosotros. ¿Vale la pena luchar? ¿Vale la pena ser fieles? Vale la pena. En esta tierra puede haber dolor, puede haber enfermedad, puede haber muerte, puede haber miseria. Y el pueblo de Dios va a pasar momentos difíciles. Sería un mentiroso y un irresponsable si les dijera, hermano, pare de sufrir, no se preocupe. Aquí ya, si usted ya es de Cristo, usted ya va a tener todo y no va a tener problemas. Qué fácil, ¿no? Pero la realidad es otra. ¿Tendremos problemas? Sí. ¿Tendremos dificultades? No. ¿Perderemos seres queridos? O quizás nos vamos nosotros primero, no se sabe. Pero van a pasar esas cosas. Pero dice el Señor, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Y se sentará en mi trono, como mi Padre y yo nos hemos sentado en el trono. Esa es promesa de Dios. Y cuando Dios promete, ¿qué hace? Amén. El resumen de todo esto está basado en un versículo, un solo versículo. Y este versículo es el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 7. Y dice, el que venza, Apocalipsis 21, 7. El que venza heredará todas estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi vecino. ¿Ah? Y él será mi nieto. ¿No? ¿Y él será qué dice? Mi hijo. Dios tiene ¿qué? Hijos. ¿Quiere ser usted un hijo de Dios? ¿Pero de cuáles? ¿De los obedientes o de los desobedientes? Recuerde, el que venciere. Esa es clave. No es estar 3 años en la iglesia y me vuelvo a salir.
y otros 3 años al mundo y otros 3 años a la iglesia. No. El reino de los cielos no es un juego, mis hermanos. Es una realidad. Pero la clave es, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Estas hermosas promesas abarcan todo. Abarcan la vida, abarcan la salud, abarcan la felicidad eterna y abarcan un hogar hermoso por toda la eternidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Realmente lo anhelamos así? ¿Anhelamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora qué? La justicia. Dios en la lección de esta mañana de la escuela sabática decía que Dios ha llamado a su pueblo para compartir justicia, para tener misericordia. El apóstol Pablo nos da varias claves para que todo esto se haga una realidad en nuestra vida. El primero, que es mi versículo favorito de toda mi vida, es un versículo muy conocido y muy fácil de aprender. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Quieres vencer al enemigo? ¿Quieres vencer la carne? ¿Quieren vencer las pasiones mundanales? Cristo Jesús es la respuesta. No hay otra, mis hermanos. Solo en Cristo hay poder para vencer. Su Santo Espíritu que Él nos ha dejado nos convence de nuestra realidad. Pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria que Él obtuvo mientras estuvo en esta tierra, la quiere compartir con nosotros también. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, un versículo muy conocido, pero muy profundo. Esa es la clave del triunfo, de la victoria. Esa es la clave para vencer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Montoya, sino que quiero que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque no solo, ese versículo es muy personal, dice por mí. Pero me gusta compartirlo porque Cristo lo dio todo por ti y por mí. Y mis hermanos, lo que ahora vivimos, vivámoslo para la honra y la gloria de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Efesios y nos dice lo siguiente, Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. ¿Cuál es la clave para triunfar? ¿Cuál es la clave para poder vencer? ¿Cuál es la clave para llegar más allá del sol? Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor, podamos comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos con su plenitud. Dios quiere llenarnos con el poder de su Santo Espíritu. Dios no nos ha llamado para ser derrotados, porque cuando un hijo de Dios cae, su mano está extendida para levantarlo. Hermano, lo malo es quedarse tirado. Fallaste, fallé,
fallamos. Yo siempre recuerdo al hermano Pablo por esta frase. Y esa frase, desde que se lo oí una vez, me impactó. Y cuando me siento flaqueando, me acuerdo de esa frase y me ayuda. Dios es el Dios de las oportunidades. Y todos, si miramos un poco en nuestras vidas hacia adentro, con corazones sinceros, nos vamos a dar cuenta de dónde Dios nos ha levantado. Mis hermanos, quiere el Señor que en este santo día tu corazón, nuestra mente, nuestros anhelos, nuestros deseos estén más allá del sol. Lo de este mundo es pasajero. No estoy en contra del progreso. No estoy en contra de aprovechar las bendiciones que Dios nos da. Pero nunca olvides que nuestro lugar está más allá del sol. Que el Señor les bendiga.